Vamos a continuar con la clase y hablaremos ahora sobre la organización de la iglesia. La organización de la iglesia. A ver, ¿cómo están? Bueno, no está como tarea, pero debemos pensar. Hay algunos criterios sobre la organización de la iglesia, dónde debe enfocarse, dónde debe ser más fuerte la organización. Algunos dicen que solo debe ser en el ámbito local, cierta forma de organización en el ámbito local. Entonces por ello no procuran así tener una organización a nivel nacional, sino creen que una iglesia local, eso es iglesia, ¿no? Entonces menos se preocupan por una organización a nivel nacional o unirse varias iglesias locales para formar una denominación, no aprecian. Pero por otro lado, también hay otro extremo donde no ven como necesario organizar la iglesia, sino sencillamente se ponen de acuerdo solo alguien sea el pastor o el líder y los demás no tienen mucha participación en la organización. Lo que se dedican es a las cosas espirituales, esperamos así. Y entonces hay formas de manejar su economía. De todo se encuentra en esta tierra. Entonces hay alguien, nombran como comisiones designados para atender ciertas necesidades. Por ejemplo, necesidades sociales, pobres, viudas, etc., personas desamparadas. Otro puede ser de organización de comprar cosas porque la iglesia va a necesitar bancas, sillas, etcétera, todo eso. Y entonces lo direccionan la ofrenda de los domingos. No hay diezmo, sino ofrendas nomás. Y con eso ya, con lo que recibe esa persona encargada, de repente uno o dos, que son encargados, así se mueve. No hay una organización. Entre lo que hay entre ellos es que piensan que la organización es algo frío, no ayuda, no es parte de la espiritualidad. Y entonces hay dificultades, ¿no? Con el tiempo se va a ver que hay dificultades o hay un desarrollo local nomás de esa iglesia. No apunta a un desarrollo regional, mundial menos, sencillamente es algo local, ¿no? De esto vamos a estar viendo. Hubo personas y grupos de creyentes que han enseñado que las escrituras no dan ninguna justificación para iglesia organizada que existen hoy, dice. Y aquí ya se van a la Biblia, dice. En la Biblia no hay, dice. ¿Cómo decir? En la Biblia se escribe la iglesia, pero no hay organización ahí. Solamente son nombrados las 7 personas, Hechos 6 ahí. Entonces, no lo ven como necesario organizarse. Se afirma que los creyentes deben reunirse, observar la cena del Señor, estudiar la Biblia y cooperar en el servicio cristiano sin necesidad nada de que se asemeje a una organización formal. Pero es obvio que esto es un punto de vista extremo. Hay indicadores que muy a principios de nuestra era, la iglesia en Jerusalén debió de haber tenido por lo menos una organización general. Y hay evidencias definitivas de que poco después se organizaron iglesias locales, ya fuera de Jerusalén, como estamos viendo. Llegó a Samaria, que era la provincia vecina,
Eh, no creo que vengan desde Samaria a Judea, Jerusalén, para las reuniones, por ejemplo, entre semana, porque es distante. Entonces allá en Jerusalén ya se nota que, digo, en Samaria se organizó ya una iglesia. O se reunían ahí. Posteriormente habría alguna forma de organización. El hecho de que hubo una organización sencilla, aún en la iglesia de Jerusalén, que esta es la primera iglesia cristiana. Algunos lo llaman la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, pero Jerusalén es el lugar. Ahí está el aposento alto en Jerusalén, donde se convirtieron los 3000, luego los milagros, las señales seguían y aumentó el número de esa iglesia. Es la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué se dice que hubo organización? Porque los creyentes se adherían a una norma doctrinal definida y se reunían para tener comunión espiritual. Claro, porque ya poner de acuerdo a qué hora va a ser la reunión de predicación, de enseñanza, administración, todo eso ya es parte de la organización. ¿Quién va a predicar? Va a haber todos los días hay culto, y ¿quién va a predicar en lunes, martes, miércoles, jueves? Pues ya se necesita ahí organización. Luego se unían en oración. No está la cita aquí, pero Hechos 3 nos dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. O sea, habían designado una hora, que era a las 3 de la tarde, en la hora de la oración. Eso parte entonces de un acuerdo, o fue de ellos nomás los dos apóstoles, Pedro y Juan, ¿no? Practicaban el bautismo de los 3000, posiblemente posteriormente también los otros que se convertían, se practicó el bautismo en agua. Observaban la cena del Señor, eso sí, bien claro, Hechos 2:42 al 46. Mantenían registro de sus miembros, porque como están hablando por números, 3.000 personas se añadieron, ¿no? Porque posiblemente había una forma de registrar, ¿no? Cuántas personas se convirtieron, cuántos somos. Por ejemplo, decir 120, o es un número redondo o es un número aproximado. Entonces, si es literalmente 120, es que hubo alguien que se tomó el tiempo de contar, registrar cuántas personas estaban en el día de Pentecostés o en esos días de oración y ayuno. Se reunían públicamente para adorar, esas eran las reuniones masivas, y también en las casas. Son las reuniones para enseñar, consolidar y ministración mutua también. Y proveían ayuda material para los necesitados de entre ellos, ¿ve? Tenían que organizarse. Por ejemplo, en Hechos 6 tuvieron que organizarse para poder atender esa necesidad que no estaba siendo atendida. Por eso hubo un cierto malestar. Entonces, aunque sencilla, pero hubo organización en la iglesia de Jerusalén. Luego los apóstoles eran los ministros de esta iglesia, pero pronto añadieron a los 7 hombres de Hechos 6 para encargarse del ministerio a los pobres. En el día de Pentecostés estaban reunidos en el aposento alto. Desde ahí hay una forma de acuerdo, porque como que decidieron, volviendo de la ascensión de Cristo, a dónde iban a ir, a qué casa iban a ir. Por eso, entonces ahí vemos que hubo acuerdos. Vieron lo conveniente, ¿no? Y el hecho de
permanecer en oración 10 días, 10 días esperando la promesa del Espíritu Santo, que se pusieron de acuerdo. Aunque para algunos cultos aparentemente todavía visitaban el templo. El templo judío, como ellos eran judíos, entonces podían visitarlos, quizás hacer reuniones en el patio. Cuando no había persecución, podían hacer reuniones en el patio que está, vamos a decir, cerca del lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? O también en las casas también se reúnen. Eso era muy común, ese estilo de vida, desarrollo espiritual en las casas, ¿no? Aquí ya, vamos a ver. Luego también otra señal es que habían personas encargadas. Aparte del ejemplo de esta primera iglesia de Jerusalén, hay muchas otras indicaciones de que las escrituras enseñan la conveniencia y la necesidad de organizar a los grupos locales de creyentes en iglesias. Pablo y Bernabé, al volver de Derbe en su primer viaje, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14, 23. Esa palabra anciano no está hablando de edad física, sino está hablando de personas responsables para ponerle en la dirección de la iglesia. Es un pastor. En la práctica es un pastor de una iglesia naciente. Y él iba a crecer junto con los nuevos convertidos mientras visitaba Pablo o algún líder ahí, había conversiones. Ellos crecían ahí en la iglesia. Pero ya estamos viendo que se está expresando una forma de organización, ¿no? Pablo le pide a Tito que establezca ancianos. Tito 1:5. Luego, ¿qué más encontramos? Había una regla para aprobar quiénes calificaban para dichos cargos, ¿ves? Eso no lo pone una persona, esos requisitos. Era un acuerdo de los apóstoles, puede ser, ¿no? Juntamente con otros hermanos mayores que habrían estado con Cristo, acompañando a Cristo, pero ahora están en la iglesia de Jerusalén. Se pusieron de acuerdo entonces los requisitos para que las personas puedan aspirar a un cargo, o los hermanos puedan proponerle, ¿no? Si usted puede acompañarnos en este cargo, ¿eh? Todo eso nos está indicando entonces que había formas de organización. En Éfeso, dice aquí en Éfeso, había ancianos, porque Pablo, Hechos 19 es su trabajo. Hechos 20 llama a los ancianos para despedirse, porque él está viendo por costa, está viendo por mar, y entonces busca un lugar donde el mar, de repente, el barco iba a hacer algún negocio, algo así, iba a pararse, y esa era la ocasión en que podían encontrarse con los ancianos de Éfeso, se llaman. Entonces ellos tenían responsabilidades ahí que atender en la iglesia de Éfeso. También en Filipos había, dice, obispos y ancianos. Ya Filipos, estamos hablando de iglesias más adelante que han sido formadas, ¿no? Plantadas por el apóstol Pablo, y que ya van desarrollando como si su autogobierno, su capacidad productiva para sostenerse. Ya hay una visión, ¿no? de desarrollo, ¿no? Esta iglesia no va a desaparecer. Entonces esas iglesias es que recibían estas cartas y lo leían, esa era la enseñanza. Y Pablo naturalmente estaba direccionando todo eso. No nos vislumbra hechos o
las epístolas que se reunieron para elegir la primera directiva nacional de Judea, o la primera directiva nacional de Asia Menor, así. El comienzo de la iglesia, paz con Dios, algo así. No menciona la Biblia, pero sí hay una relación dinámica entre las iglesias, ¿eh? Mayormente con la central, que podríamos ser Jerusalén, y luego también entre ellas hay una relación dinámica, no por fuerza o por obligación de, del, del aparato, ¿no? De la administración nacional, sino hay una relación con la visión de avanzar el Evangelio de Cristo. Están unidos a eso, ¿no? Y el personaje unificador es Pablo. Pablo es el personaje unificador que o se unen los obreros o él busca obreros y los va formando, los va capacitando, luego manda a las iglesias y luego esos discípulos le traían informes de las iglesias. ¿Eh? Hay una relación dinámica en el libro de los Hechos, pero no hay una formalidad de una denominación, llamémoslo así. No había. Tenían horarios fijos de reunión. Esto nos indica que hubo organización. ¿Qué fue este domingo? En Jerusalén era todos los días, ¿eh? Porque ahí dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Eh? En Jerusalén sí, pero yo creo que en los otros lugares se pusieron de acuerdo qué día vamos a reunirnos. No hay en la Biblia una establecido una orden, qué periodo se va a reunir en la iglesia. Así que 2 veces a la semana, 3 veces, 4, 5, no. Sino ya cada iglesia local decide según las necesidades, circunstancias, cómo va desarrollándose la iglesia. Pero cuando hay un mover del espíritu, eso sí, agarra todos los días. Es una buena señal. La gente se convierte todos los días, ¿no? Regulaban el decoro de la iglesia, es decir, cómo deben comportarse estando en el templo. A ver, y ejercían la disciplina. Claro, para poner en disciplina a alguien se necesita un proceso de entrevistas y todo, luego ya el cuerpo, no el pastor solo, ¿no? El pastor no decide solo en un momento ya estás disciplinado, ¿no? Sino con su cuerpo administrativo, con ellos decidían el, el castigo, o se puede decir la disciplina, en ciertos casos de desórdenes. Posiblemente también tenían, según la gravedad del pecado, también habían diversas disciplinas, pero eso dice, debes estar haciendo la iglesia. No es una cosa, si puedes hacerlo, no, ya déjalo, ya se levantará. No, sino que está dando instrucciones bien precisas. Mayormente Pablo es lo que establece ahí a través de sus cartas cómo debe ser este proceder, ¿no? Luego juntaban dinero para la obra de Dios. Al escribir a Corinto desde Éfeso, mira, de Éfeso, ahí no estaba preso, es decir, posiblemente está desarrollando ese ministerio que tuvo casi 3 años, pero mientras trabajaba, predicaba todo y él estaba escribiendo. Pablo dice que ya ha dado órdenes a las iglesias de Galacia. Eso es una región. Galacia es una región ya.
y las ciudades estaban por ahí, los distritos, para nosotros en Perú, distritos, estaban dentro de ese eh, territorio, ¿no? Era algo más pequeño, el lugar donde se desarrollaba la iglesia local, pero su influencia debía ser a todo el distrito o la provincia, ¿no? ¿Eh? En Galacia era una provincia romana. Y ahí entonces se ordena que contribuyen con la ofrenda para los santos. Cuando dice el primer día de la semana. Por eso todavía no estamos de acuerdo. Primer día de la semana lunes o primer día de la semana calendario domingo. O primer día de la semana es sábado. El cristianismo tiene ese pues de acuerdo. Nosotros por costumbre no es que guardamos el día domingo, sino que se hacen mayormente más obras espirituales. Se puede dedicar tiempo, ya que es un día de descanso, entre comillas. Se puede dedicar tiempo para atender algunas necesidades espirituales en los hermanos, que no todo sea culto en la iglesia, sino un acercarse a las familias, porque de esa manera se conoce también a los que no están en el camino del Señor. Es muy, muy saludable, ¿no? Así que se juntaba dinero para la obra del Señor, y aquí estaban que lo daban sistemáticamente, dice, el primer día de la semana, según hayan eh, prosperado, trabajado, ¿no? Ya toca cada creyente determinar cuál es su capacidad productiva y qué yo puedo aportar. Ya le dije eso aparte de la rendición. Cuando nos rendimos a Cristo, a ser fácil ya manejar los asuntos económicos. Pero si no nos rendimos a Cristo, ahí va a ser la dificultad que tendremos por cómo participamos en las ofrendas en la iglesia. Va a haber dificultad, ¿no? Mandaban carta, mandaban cartas de recomendación a las demás iglesias. Carta de recomendación a las demás iglesias. Es decir, cuando salía un obrero. Esto se hizo cuando Apolo salió de Éfeso y fue a Corinto. También da a entender en la pregunta sarcástica de Pablo de si haría falta llevar carta de recomendación cuando volviera a Corinto. Sí se estableció, posiblemente por el peligro de que podían ahí filtrarse algunos maestros que no eran cristianos, y como vieron que se salieron del judaísmo cientos y miles de personas, ellos como agentes del judaísmo querían hacerlo volver, o por lo menos tener muy cerca vigilado a esas personas que han salido. Entonces, algunos lo hacían de buena voluntad, con deseo sincero, pero no es ese el mandato al judaísmo. El judaísmo no tiene ese mandato de buscar nuevos convertidos. Pero no. En el cristianismo sí, son 5 veces que habló que la iglesia tiene esa responsabilidad de llevar el evangelio a otras personas. Y a las cartas de recomendación dice que se usaban. La pregunta: ¿la organización afecta la espiritualidad de la iglesia local? Lo positivo y lo negativo. Con todo lo que hemos dicho, a ver, la organización afecta al nivel espiritual de la iglesia. A ver, ¿cuál es más? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cuál lo vemos de más bendición, de más urgencia en la iglesia? ¿Una noche de vigilia o media vigilia, puede ser, ¿no? De 8 hasta las 12, de planificación, que es una sesión con todos los hermanos,
de planificación. ¿Cuál lo vemos de mayor provecho para la iglesia? Tiene punta, todo lo que hablan tiene punto. Vamos a hablar de las diversas formas de gobierno. A ver, la organización, el hecho de organizarnos, ¿afecta el nivel espiritual de la iglesia o lo ayuda? Lo ayuda. Está hablando lo positivo y lo negativo. Dice, ¿no? Alguien puede aportar y a ver cuál es el criterio. Buenas noches, pastor. No entendí un poco la pregunta. Creo que era organizarlo. No escuché muy bien la Sí, pregunta. el hecho de practicar ciertas tareas de organización, ¿no? Como es sesiones, dar informes, este, el- luego planificar las actividades del trimestre o del año, otros hacen. eh, eso, todo eso ayuda a la espiritualidad o, la afecta negativamente. Considero que lo ayuda porque nuestro Dios es un Dios de orden. Bueno. Lo hace todo de manera organizada, así que y nos ayudaría también manejar la iglesia de una forma más planificada, a medir mejor nuestros tiempos, nuestros rendimientos, y también es parte de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ujú. Entonces, por ahí está la opinión a favor eh, de la organización. Todo esto son actividades, recursos pues, de la organización de la iglesia, que a veces no lo vemos como espiritual, como positivo, ¿no? Por ejemplo, si convocan una vigilia, vamos a tener una vigilia y tenemos invitados, el ministerio va a venir, hay acogida. Pero vamos a tener nuestra planificación del año. Va a ser una media vigilia hasta las 2 de la noche. Tanto tiempo, pastores, lo vemos como gravoso, este, no tan útil como si planificar, ¿no? De eso es el asunto que hay que tener equilibrio en este caso. Y sobre todo enseñar, capacitar que es parte de nuestro desarrollo social. Dicen, necesitamos ponernos de acuerdo desde que somos dos personas. Aunque no haya un vínculo este, legal, afectivo, así, sencillamente dos personas existiendo para poder sobrevivir necesitan ponerse de acuerdo. Ahí está organización. Porque puede estar haciendo el otro algo que dañe la vida de la otra persona o que ponga en peligro, porque no se han puesto de acuerdo. Entonces, poner de acuerdo es organización ya. Entonces, para vivir sí, en buenas relaciones sociales se necesita organización. ¿Ya? Vamos a ver las diferentes formas de gobierno que hay en la iglesia, ¿no? Un poco mirando panorámica también lo que es las formas de gobierno que hay fuera de la iglesia. La primera forma es la forma monárquica con una jerarquía, ¿no? Desde arriba. También se le conoce como el sistema episcopal, tomada de la palabra griega, episcopos, traducida en el Nuevo Testamento por la palabra española obispo. ¿Quiénes lo practican? La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Metodista y Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es bien parecida a la Iglesia Romana, cristiana romana. Ha adoptado con ciertas modificaciones. Es decir, que esto es como el sistema que las órdenes vienen de arriba, del rey, del monarca o del líder, que puede tener cualquier nombre, puede tener, pero de arriba vienen las órdenes
Los de abajo, aunque están organizados en otros niveles, pero deben obedecer lo que sale del líder mayor, pues. Monarca está diciendo del rey, pues. Pero en el caso de otras instituciones, puede tener otro nombre: presidente, superintendente, líder nacional, obispo nacional, algo así. Entonces, desde ahí vienen las órdenes, los demás ejecutan solamente, ¿no? Generalmente dice, él tiene la unción, Dios ya le ha dicho qué debemos hacer y no debemos oponernos a eso. Y así se gobierna, pero es poner, vamos a decir, toda la responsabilidad del desarrollo de una iglesia de una denominación, ¿eh? No estamos hablando de iglesia local, todo el desarrollo de una denominación en una persona, decisiones grandes y pequeñas. Luego tenemos la forma federal representativa. Federal representativa. Se conoce también como el sistema presbiteriano, tomado de la palabra griega presbúteros. Esa palabra se encuentra 62 veces como sustantivo. Se traduce por la palabra español anciano. O sea, anciano y presbítero puede estar usándose como sinónimos en la iglesia. De repente con cierta diferencia por el alcance, la dimensión de gobierno que puede tener, ¿no? Pero ahí su rango de gobierno representa a su localidad, distrito, puede ser provincia, puede ser. En el Imperio de Roma serían provincia romana. El sistema federal opera de una manera algo similar a las del gobierno de Estados Unidos. Claro, por eso se llama Estados Unidos. Entonces, en cada estado ya tienen mira, no hay un acuerdo nacional, sino que cada estado eh, decide por sus acuerdos. Por eso en algunos lugares algunos estados de Estados Unidos, no hay pena de muerte. Así que no es una ley nacional que es pena de muerte en todos los estados. Sí, y entonces el gobierno nacional tiene influencia sobre todos, ¿no? Todo el país, pero no tiene que ganarse la confianza, la aprobación o permiso, llámenlo, de los líderes de los estados. Entonces ya su orden, su proyecto puede ser acogido y ponerse en práctica. Pero si no están de acuerdo, también va a haber problemas ahí. Esa es una forma federal representativa. En el ámbito de la iglesia sería en que hay organizaciones regionales. Esas organizaciones regionales nombran sus representantes y entonces ya hacen los acuerdos nacionales cada 2, 3 años, algo así. Y entonces la fuerza de la organización está en su región. La organización nacional o la directiva nacional son para casos nacionales. De repente en relación al Estado o algo así, ¿no? O promover ayuda a nivel internacional para las diversas regiones o grupos de administración, ¿no? Entonces, en la iglesia también puede funcionar el sistema de representativa, ¿no? La forma federal representativa. Ahora, dentro de todo ello, dentro de estas formas de gobierno, un asunto bien delicado es si hay elección de pastor o si la iglesia
recibe sencillamente, recibe al pastor que le envía la nacional. Y eso va a ser determinante en la forma de gobierno que usan, ¿no? En eso. En el sistema, ya viste, este grupo forma la sesión eclesiástica. Generalmente se hace una distinción entre los ancianos que gobiernan, es función de líderes de gobierno, ¿no? Pero no enseñan, ni predican, ni administran ordenanzas, todo relacionado al ámbito espiritual. Y los ancianos que sí lo hacen, se desarrollan labores espirituales, ¿eh? Puede ver eso. Entonces, en la Asamblea de Dios sería el cuerpo administrativo local, funciones de gobierno, administración, cuerpo administrativo local. Pero también hay algunas iglesias, como ya hay iglesias grandes, tienen su cuerpo de diáconos. Entonces, este cuerpo de diáconos sí pueden desarrollar actividades espirituales, predicar, enseñar, ministrar en los anexos, todo eso, ¿no? Mientras, vamos a decirnos, se necesita de ellos también su concurso. Las comisiones de estas actividades en la iglesia que se desarrollan pueden estar a cargo de estos ancianos, ¿no? Entonces, mira, estamos viendo que esta forma federal puede funcionar en la iglesia, ¿no? Otra forma, otra expresión de esta forma de gobierno es el grupo que le sigue en jerarquía en este sistema, es el presbiterio. Presbiterio, reunión ya de varias personas. No es un presbítero, sino presbiterio, que incluye a todos los ministros ordenados o ancianos docentes y un anciano gobernador de cada congregación local para un distrito dado. Aunque los pastores son elegidos por su propia congregación, deben ser aprobados por el presbiterio. Aquí entra este detalle que estoy hablando, ¿no? En las formas de gobierno tienen que decidir cómo se establece un pastor en la iglesia. Eso se tiene que decidir, ¿no? Nosotros estamos en elecciones, 5 años, consulta pastoral, todo eso estamos. Es diferente. Que en otras iglesias establecen a la persona y la iglesia recibe al pastor que ha enviado la nacional. Hay un cuerpo pues, que está en ese cargo, ¿no? Encima de ese presbiterio está el sínodo. Presbiterio como un gobierno local, zonal puede ser, ¿no? Y el sínodo ya como un gobierno un poco más amplio. De repente varios presbiterios están sujetos a este sínodo, así puede ser. Es un poco de la iglesia, aquí en Perú, Iglesia Evangélica Peruana, su forma de gobierno, a través de presbiterio y luego el sínodo. El sínodo es un poco más amplio su territorio, posiblemente también de acuerdo a niveles de gobierno también son las facultades que se le da, qué cosas, en qué ámbitos pueden ellos gobernar, administrar eso. Y por encima del sínodo está otro, que es la Asamblea General, una especie de tribunal supremo. Esta es la forma federal representativa que estamos hablando, ¿no? Charles Reader describe lo siguiente. Argumentos en apoyo de este tipo federal incluye el hecho de que los ancianos fueron nombrados por los apóstoles. ¿Ves? Los apóstoles. Dice, buscaron voluntarios, pero los apóstoles fueron nombrados. De que obviamente habían gobernantes sobre las iglesias, además de los apóstoles. De que en materia de disciplina los dirigentes dieron instrucciones de cómo obrar en asunto de disciplina, corrección de un problema de conducta, ¿no?
y de que los pasajes de ordenación implican el sistema eh, federal, de qué pasos deben dar para, mm, para la ordenación, dicen, ¿no? Es decir, para avanzar en el nivel ministerial. El personaje, el inglés, sugiere que el concilio de Jerusalén en Hechos 15 ilustra esta forma de gobierno. Hechos 15 ya nos está hablando de una forma de gobierno a nivel un poco amplio, porque Pablo ya después de haber pasado su viaje misionero, él está asistiendo a esa reunión. Es un concilio, es un debate sobre doctrinas, ¿eh? Doctrinas erróneas que querían entrar a la iglesia y luego los maestros falsos también que estaban circulando por ahí y llevaban estas doctrinas falsas. Y por eso tuvieron que reunirse ahí los líderes, ¿no? También ahí vemos que esta es una relación fraternal y de ahí sale un comunicado, una carta, una carta que Pablo también debe llevar a las iglesias ya establecidas o las nuevas. Hay que obedecer esta orientación de nuestros mayores, ¿ya? Le daba. Lo que vemos ahí es una forma de organización en Hechos 15 para ventilar un asunto. Y luego sale una resolución y eso se hace visible, se pone al alcance de todas las iglesias. Así vamos a proceder de aquí en adelante. Es un acuerdo, un decreto supremo publicado en el diario El Peruano. Semejante así es, porque las noticias tenían que llegar hasta las iglesias. Ya, a ver, está ahí. La otra forma, la forma congregacional. A esto su énfasis es la democracia. Vamos a ver qué bondades hay y qué peligros tiene, ¿no? Este tipo de gobierno se ve claramente en la Iglesia Bautista Congregacional Evangélica Libre, Discípulo de Cristo y Bíblica Independiente. Los seguidores de esta forma creen que ningún hombre o grupo de hombres deben ejercer autoridad sobre una asamblea local. Ningún hombre. Eh, 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 por, lo, por lo que se ve que no es una iglesia naciente, ya tiene cierto desarrollo y por eso entonces hay una forma de gobierno, aunque no así, no están designados los cargos, pero en esa congregación también se están moviendo en base a acuerdos. Así que, porque la iglesia va caminando, está tomando decisiones, no va a ser solo reuniones. Tipo espiritual, bíblico, evangelístico, todo eso. Pero, por ejemplo, va a tener necesidad de un local. Va a haber necesidad de muebles. ¿Quién está a cargo de esos muebles? Sillas, púlpitos. Va a haber necesidad de un programa de predicación o de enseñanza, si pueden también comprender que la iglesia necesita, además de predicación, necesita enseñanza. Entonces sí se necesita una forma de gobierno, pero ellos dicen, a ver, vamos a ver, hay una forma de gobierno sencilla, casi, como decir, lo menos gravoso posible. No lo ven como facilidad eso de administración. Prefieren menos administración, menos elementos
administrativos. Ya hemos dicho, ellos creen que ningún hombre, ningún pastor o grupo de hombres debe ejercer autoridad sobre una asamblea local. Por lo tanto, el gobierno debe estar en manos de los mismos miembros. Se considera que el pastor es el único anciano en la iglesia. El pastor es llamado y elegido por la congregación. Los diáconos son escogidos para ayudarle a pastorear el rebaño. Y este es el asunto. Lo que va a marcar la diferencia en nuestras formas de organización es quién pone al pastor, quién elige al pastor, la iglesia local o la nacional, las autoridades mayores. Eso es. Entonces aquí, naturalmente, en esta forma, ¿no?, como es gobierno congregacional, el que elige el pastor es la congregación. La congregación decide. Ahora, puede ser por un ejercicio administrativo, que es una actividad administrativa, que son los votos. Ahí hay elecciones, ¿sí, no? De hecho, están usando un elemento de organización. Cuando votan, ¿no?, de repente es el único candidato y se pone de acuerdo. Si llega a 50%, 60%, entonces ya podemos trabajar, ¿no? Es necesario la administración. Y los diáconos son elegidos para ayudar a pastorear el rebaño, ¿no? Las características que se ve por fuera, he visto algunas, es que ya hay hermanos de años. Esta iglesia no tiene 1 año, 2 años. Entonces conocen ciertas formas de organización, el mover de la iglesia, cómo se mueve, ¿no? Qué cosa le gusta a los hermanos: vigilia, ayuno, predicaciones, traer invitados, ministerios de alabanza. ¿Lo ven? Entonces, es la iglesia, no toda la iglesia, pero es un grupo que ahí tiene el poder en esa congregación. Entonces, de hecho, ellos están gobernando. Y hasta me atrevo a decir que se ponen de acuerdo para luego decir a la gente así, así vamos a hacer. Y entonces, como ellos son parte de la congregación, los otros ven, dicen, sí, es un hermano que tiene buena voluntad, no hay que hacer caso porque es parte de nosotros. En cambio, si viniera del pastor, el pastor dice, hay que hacer estos cambios, por favor. Ya lo ven como él no es de nosotros, él es pastor, él está un poquito más allá, un poquito más alto, no sé. Entonces hay un grupo que tiene el poder en esas iglesias locales, así, que no les gusta administración, pero están usando elementos de administración, ¿ve? Mover de la iglesia, digo, del dinero. En la iglesia se van a dar ofrendas, va a haber colaboraciones, entonces se necesita que alguien esté encargado de eso. O cómo se deciden los gastos, pues. Aún esas iglesias necesitan una forma de gobierno, ¿ve? El Charles Riere es un escritor teólogo. Dice, los argumentos a favor de esta forma de gobierno incluyen muchos pasajes que hablan de la responsabilidad de toda la iglesia. Es que hay enseñanza en la Biblia que habla así a todos, ¿no? Estábamos muertos en delitos y Cristo nos dio vida y ahora tenemos que hacer buenas obras. Lo ven esos mandatos que dice a toda la iglesia. Esa responsabilidad la ponen a toda la iglesia. Lo que parece responsabilizar a todo el grupo de la iglesia en las ordenanzas, no justamente a los dirigentes. La aparente inclusión de toda la iglesia es en la elección de los dirigentes. Eso es lo que pueden hacer, ¿no? Elegir a los líderes, pero el pastor no.
Pero aquí hay un elemento, el caso. Si es una iglesia pentecostal, ¿cómo ejercen gobierno? A través del profeta o la profetisa. Está dando instrucciones, esa profetisa. Y es influyente entonces en las decisiones. Y como no tienen enseñanza o no saben cómo manejar las profecías, entonces hacen caso, ¿no? Pues, sí, no quieren organización, pero son administrados por otras personas. Pues. No tiene el nombre de pastor, pero la profetisa, el profeta, está dirigiendo la iglesia. ¿Eh? Así que eso es lo que ven ellos, es que Dios manda a la iglesia en general, está mandando mandatos, no es a un grupo élite, los oficiales, no, sino a todos. Todos debemos evangelizar, todos debemos hacer vigilia, y todos vamos a cuidar la santidad, lo ven. Sí hay responsabilidades en la Biblia descrita para todos los creyentes, pero también está escrito en la Biblia que hay formas de organización diferentes. Ojo, no hay una forma de organización santificada que diga, esto es la forma única, las demás están erradas. No hay eso, sino que hay diversidad de formas de organización. Bajo este sistema del gobierno congregacional, el pastor frecuentemente es considerado como el único anciano. Él es el único anciano, el único pastor dirigente. Y a veces por simpatía o ha desarrollado de repente un ministerio así bastante compasivo, cerca del pueblo, y se ha ganado el aprecio de las personas. Y no es drástico. Y eso les gusta. Y ahí van a estar. Así que ahí vemos estas formas de gobierno que se usa en la iglesia. Los que están a cargo de la iglesia, sigue gobierno, son los oficiales, llamamos, ¿no? Los tipos de oficio. Hay obispos, que puede ser obispo sinónimo de anciano también, o dirigente o líder en una iglesia. Entonces, es el obispo. Entonces le ponen requisitos. Timoteo y Tito, ¿no? Si alguno anhela obispado, buena obra desean. Y de ahí han puesto, si alguno anhela servir al Señor, entonces buena obra desea, dice, estás bien, pide confirmación al Señor. Entonces a ellos también lo llaman, ¿no? Obispos o ancianos, que como hemos visto pueden tener función de gobierno o pueden tener también función de gobierno y enseñar en la iglesia. Dentro de esos ancianos puede estar el pastor también, el pastor de un grupo naciente, una iglesia naciente, debe estar el anciano. No es un reconocido ministro, nada, sino es un anciano que está a cargo. Es el término. El otro término dice diáconos. Los diáconos y diaconisas también está en el Nuevo Testamento puesto, ¿no? En ninguna parte del Nuevo Testamento se expone de manera sistemática la naturaleza y los deberes exactos de este oficio. Es casi seguro que el oficio fue creado para resolver el problema de organización de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, ¿no? Debido en parte a su rápido crecimiento. Entonces tuvieron que establecer otras manos de ayuda en todo este trabajo, ¿no? Particularmente cuando es necesario para la ayuda social y otros para evangelismo, enseñar a los nuevos y seguir en el desarrollo, ¿no? De la vida cristiana. Se necesitan muchas personas ahí
y ahí estarían los diáconos, ¿no? Ahora ya se le ha dado ¿cómo se dirá? Este cargo eh, como líderes mayores de una iglesia, ¿no? Cuando no hay cuerpo administrativo local, debe tener por lo menos su cuerpo de diáconos. Y ellos hacen la función espiritual, apoyo al pastor y todo. El pastor puede encargarle algunas tareas. Y función también administrativa, porque en ese pequeño grupo están tomando decisiones de asuntos que ya se acordó con toda la iglesia, pero que se tiene que poner los detalles ahí, algunas cosas. Y están tomando decisiones ese cuerpo de diáconos, cuando no hay cuerpo administrativo local. ¿Ve? Las diaconisas también en la iglesia menciona que deben ver, pone requisitos, todo, luego vamos a ver, ¿no? Pero mayormente es porque la iglesia está compuesta de varones y damas, y hay necesidades en las damas de que una hermana mayor, una hermana que tiene cargo, lo pueda atender. ¿Ves? Entonces por eso está el cargo de diaconisas que hablan. Requisito para los encargados de la iglesia locales. A los obispos se les recomienda que debe ser hombre. Yo puse ahí para debate, ¿por qué no una mujer? Obispos, mayormente obispos está diciendo ahí. Usted dice marido de una sola mujer, no dice esposa, es como, mujer con un solo hombre, no dice. A ver, bueno, ya en la iglesia en general se están desarrollando, en ministerio, en los cargos de iglesia, están desarrollando hombres y mujeres, ¿no? Hay pocos todavía que mantienen con esto de que los oficiales y los líderes de la iglesia deben ser hombres. Las damas van a tener, sí, otros trabajos en la iglesia, ¿sí? Pero el término, ese término, el término hombre puede estar incluido también a las damas. Hay cosas así, pues. Ese es el lenguaje, el lenguaje, ¿no? Nosotros hacemos repetición, o sea, la repetición es un dejo, es una forma que se decir varones y damas. Señores y señoras, muy buenas tardes. Esa es repetición, cacofonía, lo llaman otros, ¿no? Porque el lenguaje literal, como si cuando dices, estimados amigos, gracias por estar en este programa. No estás omitiendo a las damas, porque ahí está incluido, en esto de amigos están también las damas. ¿Sí? Ese es el lenguaje, pero algunos ya lo han hecho ley, pues, y no permiten cargo de liderazgo, pastorado, por ejemplo, no permiten a las damas. Otro requisito debe ser irreprensible, libre de culpas o acusaciones. Claro, hay una exigencia de moralidad alta para los líderes, naturalmente, porque de todas maneras van a estar cerca de las personas en donde deben presentar un buen desarrollo moral y espiritual. Ellos son el espejo o la muestra que van a ver las personas de la ciudad, porque van a acusar a la iglesia de que no hay cambios. Esa gente, van a decir, son egoístas, ellos piensan en sí mismos, tantas cosas van a hacer, lo van a acusar. Haya no haya desorden, conductas inmorales, lo van a acusar a la iglesia en una ciudad. Pero la iglesia debe tener un grupo de personas que puede presentar. Un grupo de personas irreprensible, como estamos viendo, decirle ahí, sí, en la iglesia hay personas que están en proceso de cambio, nosotros recibimos a todos, pero hay personas que sí han madurado, han crecido en el Señor. Yo te puedo presentar. Es el hecho.
Y entonces por eso los líderes deben ser irreprensibles, que puedan pasar el cuestionamiento de la gente de afuera. Pueden cuestionar nuestra conducta, pueden cuestionar nuestro modo de proceder. De repente hay de nuestro, como padre de familia en el colegio, como comunero en pueblitos donde hay comunidades. Pueden cuestionar, pero no encuentran nada. ¿Por qué? Porque su conducta es de alta moralidad. Eso es los líderes. Naturalmente el pastor está a la cabeza. Debe ser esposo de una sola mujer. Sigue la línea del varón. Esto tiene dos interpretaciones, que está prohibido la poligamia. ¿Sí? No debe, no debe estar. Aquí poligamia ya es un asunto ya que se casó, ¿no? Estando casado se casó con otra. Pero también está incluido, siendo casado, estar llevando una relación ahí escondida con otra persona. Tener un amante por ahí. Eso es un, vamos a decir, un desprestigio a la iglesia. Es, por un lado, una forma de interpretación, pero la otra está aquí, dice, que debe estar prohibido el divorcio. Según esta posición, un hombre que se divorcia y se vuelve a casar no puede ocupar el oficio de pastor o de diácono en la iglesia, de líder, sean cuales las circunstancias del divorcio. Cuando dice marido de una sola mujer, dice en toda su vida solamente ha tenido una sola mujer. Y sigue el Evangelio, se predica a todas las personas. Hay salvación para los divorciados. Para los recasados también hay salvación. La salvación es otro asunto. Aquí estamos hablando de cargos, de responsabilidades. Y por eso entonces, según lo que estamos viendo, no puede. Una persona que aunque se ha divorciado antes de conocer a Cristo y se ha vuelto a casar pues, antes de conocer a Cristo, Dios lo salva, se va al cielo, etcétera, todo, pero en esta tierra no puede ocupar cargos. Así está. Debe ser atento, muy prudente. Está bien, ¿no? Sí. Eso es parte de la dulzura que estamos diciendo. Él puede ser bien drástico, radical en su conducta moral, espiritual, pero hay que estar cerca de la gente. Ese es el don que Dios nos puede ayudar, de estar cerca de la gente, poder que la gente haya confianza en acercarse a nosotros. Debe ser sobrio, serio y equilibrado. Entonces quiere decir que tiene un criterio personal. Él puede opinar, tiene una visión de lo que es iglesia, servicio, patrones morales, todo eso. Pero si su dimensión de conocimiento es pequeño, es breve, no va a tener un criterio, una opinión personal, sino va a opinar lo que el otro dice. Estando en ese cargo, yo estoy de acuerdo con lo que dice el hermano, estoy de acuerdo con lo que dice, pero del mismo no va a salir su opinión, porque su mundo de conocimiento es pequeño. Debe ser decoroso, es la buena apariencia, también la conducta, hay que cuidarse también eso. Eso también van a cuestionar en la iglesia o al pastor. Cuando se pone buena ropa, limpia, está todos los días con la plata de los hermanitos, pues se está vistiendo bien, dice, ¿no? Y cuando se pone ropa sencilla ahí, dice, ¿no? Es ¿qué dice? No, no, como decir, no está en la clase media alta para arriba, ¿no? Esto es de la zona periférica de la ciudad. Así que con nuestra forma de vestir, de presentar, no podemos agradar a todos, pero sí debe haber una formalidad en el pastor, en el diácono.
No solo debe ser en esencia, en espíritu, sino también debe parecerse así agradable, honesto, honrado, limpio. Es el decoro, es la presentación personal que debe tener el, el ministro de Dios y los líderes. Debe ser hospedador, recibir en casa, hay que hacer espacio para también hospedar a alguien. ¿Ve? Debe ser apto para enseñar. Mira, al pastor le pone esto en Timoteo, ¿no? Al pastor. Está bien que sea pastor todo, pero debe ser apto para enseñar. Ya los líderes también deben tener esta capacidad de enseñanza, porque Hebreos 5, el escritor de Hebreos, no sabemos quién es, le dice, debiendo ya ser maestro, tanto tiempo está en la iglesia, ya deben ser maestros. Todavía tengo que enseñarles de nuevo las cosas sencillas, y ya deben ser maestros. O sea que Dios quiere que todos lleguemos a ser maestros, de repente no por ministerio, pero porque podemos ayudar a explicar a alguien el Evangelio de Cristo, la vida cristiana. Y por eso debemos tener esa actitud de enseñar, capacidad de enseñar. No debe ser pleitista, ahí está pendenciero, belicioso, todo eso. Es que rápido se enciende y provoca peleas de palabras. No. No debe ser dado al vino, que era una situación de embriaguez. El vino, en esa cultura, dice, había también vino que, el, este, el- que era la costumbre cultural de usar, pero hay otros vinos que ya podía embriagar a las personas porque tanto tomar. No debe codiciar el dinero, el asunto del dinero. Es una situación bien delicada, ¿no? Cuando se pone el dinero como importancia en el ministerio, eso ya es muy, muy delicado, muy triste. Hay que saber ubicar el dinero en su debido lugar, ¿no? El siervo de Dios, el líder, tiene que saber manejar este poder que es el dinero. Y entonces va a poder desenvolverse en el ministerio. A veces este es el lado débil en un ministro, que puede estar limitándole su desarrollo y su alcance de mayor territorio. Debe ser paciente, razonable, amable, también parte de la dulzura. Debe ser apacible, no contencioso, que el comienzo de la pelea no salga de él. Ahí le pueden atacar todo eso, pero ahí está la blanda respuesta. Cómo reacciona ante una provocación, ante una agresión, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Para pelear se necesita dos personas. Y cuando uno de ellos responde con la blanda respuesta, ya no tiene con quién pelear. No debe ser avaro en relación al dinero, debe saber gobernar bien su casa. No debe ser un neófito, un nuevo, porque para los nuevos lo que toca es crecer, y ellos pueden servir a Cristo, compartiendo su testimonio, invitando a las personas a la iglesia, compartiendo su testimonio a sus familiares. De ahí va a crecer, ¿no? Cargos todavía no, hay que tener cuidado, ¿no? Debe tener buen testimonio de los de afuera. ¿Qué dicen los de afuera acerca de Dios? O sea, nuestra conducta debe pasar el examen de los de afuera, es decir, los que no van a la iglesia. Entonces eso va a ser una buena puerta para poder hablarles de Cristo. A los diáconos también se les recomienda, eh, deben ser honestos en todo lo que desarrollan, desenvuelven, porque a veces en este nivel también están manejando asuntos económicos, eh, y entonces ahí debe haber honestidad, porque ese es el dinero del Señor, ¿ah?
tenido claro, es ya el trato de la iglesia, ¿no? Deben tenerlo en alta estima, porque los diáconos desarrollan un trabajo importante. Así es, ¿no? Entonces, no debe tener doblez, es decir, presentar dos caras, inconstante, y ahí se va desarrollando un carácter, ¿no? Es bueno los proyectos que comenzamos terminar. Cuando te lanzas a un proyecto de tu vida personal, procura terminarlo porque eso te está formando hábitos. Cuando comenzamos un proyecto, no terminamos, comenzamos una cosa, no terminamos, es un hábito de inconstancia. Y así va a ser más tarde. Te puede afectar también en el ministerio. El Salmo dice, el Salmo de cualidades espirituales, cuando habla dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este es un desafío. Es decir, en el Antiguo Testamento se podía jurar, pues. Hacían un compromiso, y entonces juraban, dice, yo voy a hacer contigo eso, te voy a pagar tanto, dice, por tu chacra, por la cosecha, todo eso, ¿no? Y cuando está ya en el ejercicio, dice, ya no le sale ganancia, en daño suyo, dice, ¿no? Entonces no tenemos que cambiar el asunto, mira, ve, yo pierdo todo eso, ¿no? Eso no es calidad. Él dice, tiene que seguir y entonces estás construyendo un carácter, así, en esa constancia. Esto de doble ánimo es terrible en el desarrollo moral. Entonces mejor no te comprometas. Si no vas a poder, no has calculado bien si vas a cumplir ese proyecto, mejor no te comprometas. Pero si te comprometes a un proyecto, a hacer algo, o a ti, tú mismo, vamos a decir, te motivas y decir algo, entonces cúmplelo por tu propia formación. Igualito no dado al vino, no debe ser codicioso de dinero, debe guardar el misterio de la fe y conocer y explicar las grandes verdades teológicas de la Biblia. Claro, el diácono tiene que saber también manejar doctrina, Biblia, ahora que estamos desafiados con tantas doctrinas, estos líderes también necesitan que manejen doctrina, ¿no? Por eso hay que brindarles oportunidad de capacitarse. Debe mantener una conciencia limpia, ahí está la sinceridad, la sinceridad. Él debe ser sincero consigo mismo. Si yo sé que estoy en pecado y no debo estar en este cargo, entonces por mi sinceridad entrego el cargo. No necesito que me investiguen, que me averigüen. No, yo sé que estoy en pecado, le entrego el cargo. Eso es porque amo, estimo mi conciencia. Pero si no estimo mi conciencia, voy a seguir tratando de ocultar ahí, de pasar por alto eso, ¿no? Debe ser aprobado su testimonio entre la iglesia. Ese testimonio debe ser excelente, debe ser irreprensible, como el obispo. Su testimonio fuera de la iglesia también debe ser excelente. Ya, bueno, hasta aquí hemos avanzado hablando de las formas de gobierno y quiénes están en las responsabilidades o los cargos, ¿ya? ¿Cómo están? A ver.